Últimamente he estado trabajando en algunas aplicaciones sobre el procesamiento de señales a través de señales de Wi-Fi. Sabes que todos tenemos un módem en nuestra casa. Así es. Donde recibimos toda la información que nos está transmitiendo a través de Internet. Pues nosotros nos dimos a la tarea de saber si a través de esas señales de Wi-Fi nosotros podíamos detectar qué es lo que una persona está haciendo, específicamente para hacer detección de caídas en personas de la tercera edad que muchas veces ya viven solas. Claro. Y es muy importante que reciban atención inmediata si se caen, ¿no? Y pudimos, gracias a las técnicas de inteligencia artificial, pudimos realmente detectar cuando una persona se cae. Oye, qué interesante, digo, está increíble esto, porque de verdad, uno, me enorgullece que, bueno, se esté haciendo eso aquí en San Luis Potosí, más, bueno, pues la máxima casa de estudios, como siempre, a la vanguardia en esta ciencia de frontera, de alguna manera. Ya estamos hablando de ciencia aplicada, pero al final de cuentas están tocando estas fronteras que van a solucionar problemas, ¿no? Que yo creo que la gente es lo que debemos siempre todos de entender y de comunicar. La ciencia es para tener, más allá de mejor vida, bueno, encontrar estas soluciones a los retos y a los desafíos, ¿no, Ruth? Oye, pero padrísimo, muy bueno. Ya estaremos platicando, yo creo, también de esa parte. Y fíjate que, bueno, a mí me gustaría tomar este parte inicial para que la gente pueda entender, porque desafortunadamente, bueno, esta parte de la infodemia y vaya que la pandemia pues dejó muy en claro el hecho de que pues lo que googlearas, lo que te apareciera, ¿no? Sí. Y luego pues tenemos ese error de no irnos a fuentes fidedignas, todo eso. Me gustaría partir pues precisamente de alguna manera pues ¿qué es esto de la inteligencia artificial? Entiendo que hay muchas corrientes, hay muchos autores, hay muchas definiciones, y luego también pues hay mucho fanatismo, ¿no? Entonces vamos, un poquito de este contexto histórico de qué es en sí la inteligencia artificial, qué debemos de entender por inteligencia artificial. Ahorita que tú hablabas ahorita un poquito de aprendizaje profundo, del deep learning, hay otros términos por ahí flotando que es el machine learning, y bueno, n número de palabras en este glosario, en el bagaje, y bueno, partir de eso, ¿no? ¿Qué debemos de entender por lo que es la inteligencia artificial y un poquito de este contexto histórico? Claro, mira, las técnicas de inteligencia artificial son técnicas y algoritmos que nos ayudan a tratar de resolver problemas de la manera en la que nosotros lo hacemos. Casi todas las técnicas de aprendizaje de inteligencia artificial están basadas en cómo nosotros aprendemos y resolvemos problemas. Desde la primera vez que se usó el término de inteligencia artificial fue en 1952, cuando un grupo de matemáticos en el colegio Dartmouth hizo un workshop para saber qué podían hacer con la inteligencia artificial. El primero que planteó la pregunta ¿las máquinas pueden pensar? Fue Alan Turing en un artículo publicado en 1950. En este artículo él preguntaba, ¿realmente pueden las máquinas entender, comprender? Y la respuesta es no, realmente no pueden comprender. Lo que sí pueden hacer es ayudarnos a automatizar tareas, ¿no? Por ejemplo, hay algunas de las aplicaciones de la inteligencia artificial que tratan de descubrir si una persona tiene retinopatía diabética, que es el que provoca ceguera. Los médicos lo pueden encontrar fácilmente, no es una tarea que sea complicada para los médicos hacer, pero cuando piensas en que hay 2 o 3 millones de personas que la sufren y que no saben que la sufren, el que la cantidad de médicos que tengamos sean suficientes para poder ver todas esas imágenes y poder determinar qué personas necesitan de atención médica inmediata es complicado. Pero si tú metes una técnica de inteligencia artificial que te ayuda a automatizar, quizás no lo hace con la mayor precisión como el médico, pero sí ayuda a poder poner una lista de prioridad de estas personas si necesitan atención inmediata, y el médico tiene que ir y verlo, ¿no? Los médicos nunca van a poder ser reemplazados, pero sí se les pueden proporcionar herramientas de ayuda para que puedan hacer su trabajo mejor, para que puedan saber en qué aspectos de la población se tienen que focalizar y podernos ayudar a establecer mejores estrategias de cómo hacer llegar la ayuda a todas las personas. Y eso es lo que hace la inteligencia artificial. Básicamente toma esa idea de cómo los expertos deciden cuando una persona está enferma,
qué es lo que ellos hacen, y eso lo tratan de poner en reglas que puedan entonces ayudarlos a automatizar tareas, básicamente. Ya, oye, fíjate, interesantísimo, porque al final del día, médico siempre va a hacer falta. Médico siempre va a hacer falta, y hablas precisamente, yo creo, de este ejercicio que le podríamos llamar un mapeo, ¿no? De que, a ver, la inteligencia artificial de alguna manera te ayuda a adelantar este proceso, de decir, ya enfocándonos a casos ya más críticos, más graves, pero lo interesante es que al final de cuentas son herramientas, y yo creo que ya en automático estamos dejando patente uno de los primeros beneficios, ¿no? El poder atender a más personas. Nunca va a haber los suficientes hospitales, ni los suficientes médicos, ni las suficientes medicinas, desafortunadamente, y esto, bueno, creo a nivel global, de alguna manera siempre hay una insuficiencia en ese sentido, pero si tienes este tipo de sistemas, de estructuras, de algoritmos que te permitan identificar, pues bueno, va de la mano en esos beneficios, ¿no? Ahora, otro dato que también ahorita nos comentas, no tiene nada de nueva, caray, o sea, estamos hablando 70 años atrás, digo, para variar estas tecnologías, guerra, posguerra, en el que Alan Turing, pues bueno, finalmente, y les recomiendo esta película de él, ¿no? Que se llama Código Enigma. Sí. Por ahí están en algunas de las plataformas de streaming, a veces la pasan en televisión, personificada, digo, se me fue ahorita el nombre de este actor, pero recuerdo que es el que la hace de Doctor Strange, por ahí en Los Vengadores. Y bueno, pues finalmente son estos personajes quienes plantean esto. Ahora bien, a lo largo de estos años, finalmente en los años 70, en los años 80, de alguna manera se vino cambiando este concepto, vino evolucionando. ¿Cómo se fue dando un poco esta evolución generacional que tuvo la IA? Sí, en el 52 básicamente quienes se reunieron y empezaron a plantear todas esas ideas eran matemáticos. Ya. El problema para poder llevar todas estas ideas a la práctica fue dónde lo podemos hacer. En los 70s en ese tiempo ya se empezaban a desarrollar los sistemas de cómputo, pero todavía no tenían memoria, solamente se eran programadas a través de tarjetas. Y eso era la primer limitante. Entonces, de los 50 a los 70 se fueron desarrollando más bien los algoritmos. Pero ya fue en los 80s cuando ya teníamos ya una computadora, ahora sí con memoria, con mayores prestaciones, que empezó a tratar de desarrollarse. Sin embargo, en 1972, justo Marvin Minsky fue quien declaró que él veía que en unos 3 a 8 años una computadora ya iba a ser capaz de pensar como un humano promedio. Estamos ¿en 2023? Sí. Y estamos lejos de que eso llegue a ocurrir. Entonces, realmente es algo que requiere no solamente estas ideas y estos algoritmos para poderlos llevar a cabo, sino también dónde los podemos hacer. Y ya en el 97 fue cuando hubo una revolución total, cuando se presentó Deep Blue de IBM, que pudo vencer finalmente a Kasparov en un juego de ajedrez. Esa es la primera vez que se demostró que la inteligencia artificial realmente sí podía resolver problemas tangibles, ¿no? Claro. Pero realmente, nuevamente, la falta de presupuestos, de interés en su investigación, no fue sino hasta el 2000, en la primera década del 2000. Y nuevamente, ¿por qué? Por los cambios en los sistemas de cómputo. En la década de los 2000 es cuando aparecen las primeras tarjetas gráficas que se diseñaron específicamente para videojuegos, para que tú pudieras tener una mejor experiencia al jugar videojuegos 3D, pudieras tener juegos colaborativos y demás. Pero ese poder de cómputo que tienen esas tarjetas lograron hacer una paralelización del procesamiento y un acceso mucho más grande a la memoria. La ley de Moore nos decía ahí por ahí de los 70 que cada 2 años se iba a estar doblando la cantidad de transistores en los circuitos integrados, y eso lo que ocasionó fue que tuviéramos más acceso a memoria, ¿no? Y yo recuerdo en mi primer computadora, su disco duro tenía 512 megas en disco duro. Que era un mundo, ¿no? En algún momento yo me acuerdo. Completamente. Y ahora eso ni siquiera en tu memoria USB, ¿no? Tienes ya hasta 64 gigas sin ningún problema en la memoria USB. Ese cambio es lo que hizo que ahora sí, todas esas ideas que se tenían, por ejemplo, del aprendizaje profundo, que tenemos muchas capas de redes en las redes neuronales,
no se pudiera haber hecho si no hubieran aparecido estas tarjetas gráficas. De alguna manera van sumando, ¿no? Para que otras tecnologías o como tal en este conjunto se vayan desarrollando. Pues bueno, estamos empezando apenas La Voz de los Expertos, estamos hablando de los beneficios de la IA. Y bueno, estamos con la doctora Ruth Aguilar Ponce de la Facultad de Ciencias de la máxima casa de estudios. No se vaya, volvemos. No te desconectes, seguimos en La Voz de los Expertos. Regresamos en un momento. Transmite Magnética FM XHAWD 101.3 MHz, 5000 watts de potencia en sonido esféreo. Magnética FM, señal sin límites. Paragaus, la marca líder en pararrayos, acoplamiento a tierra, protección catódica y calidad de la energía. Da la hora, la temperatura y la humedad. Es la hora 16:16 minutos. La temperatura 20 grados, 6 décimas. La humedad 67%. Magnética FM en tu celular y en el mundo. www.magneticafm.com. La Voz de América, desde Washington, y Magnética FM, informan. Una niña de 4 años que colapsó por su exposición al calor, una adolescente que perdió su embarazo por haber quedado atrapada entre alambres de púa, un padre herido cuando intentaba rescatar a su hijo que cayó en lo que los oficiales fronterizos llaman trampa submarina, son algunos de los dolorosos casos de migrantes que intentan cruzar la frontera sur entre Estados Unidos y México y cuyo desafío es cada vez más difícil por las medidas más duras del gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, para detener a los migrantes a lo largo de los 1.930 kilómetros de frontera. El oficial destinado en la frontera, Nicholas Wingate, describió textualmente en un mail el 3 de julio. Creo que hemos sobrepasado la línea y que ya roza lo inhumano. Debemos hacer lo que es correcto ante los ojos de Dios. Durante más de 2 años, el gobernador Abbott ha intensificado las medidas para evitar que los migrantes ingresen a Estados Unidos, empujando los límites legales y cuyas propias palabras han ampliado las críticas sobre sus tácticas, incluso desde dentro de Texas. Abbott, quien llegó a un tercer mandato en noviembre cuando prometió medidas más duras en la frontera, ha utilizado las declaraciones de desastre como base legal para algunas medidas. David Donati, abogado del Sindicato de Derechos Civiles de Texas, dijo: "Lo que Texas está haciendo en este momento es flagrantemente ilegal". Abbott ha atacado repetidamente las políticas fronterizas del presidente Joe Biden, tuiteando el viernes que alientan a los migrantes a arriesgar sus vidas cruzando ilegalmente el Río Grande en lugar de cruzar un puente de manera segura y legal. La medida de crear una barrera flotante de boyas naranjas a lo largo del Río Grande fue de las más criticadas. El Departamento de Justicia advirtió a Texas que es ilegal y que la administración de Biden demandará si el Estado no retira el muro. Abbott, por su parte, tuiteó que el Estado tiene la autoridad soberana para defender nuestra frontera. La barrera flotante también provocó tensión con México, que dice que viola los tratados, y el secretario de Relaciones Exteriores de México le pidió al gobierno de Estados Unidos que retirara las boyas y el alambre de púas en una carta en junio. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C. La Voz de América, desde Washington, y Magnética FM, informaron. Sigue informándote de los mejores en La Voz de los Expertos. Estamos de vuelta. Vuelta aquí en La Voz de los Expertos, encantados aquí con este primer programa, la primera emisión de La Voz de los Expertos, el programa del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. Bueno, estamos platicando con la doctora Aguilar Ponce. Ella es investigadora de la Facultad de Ciencias de la máxima casa de estudios, que está de vacaciones. Y bueno, Ruth, pues gracias que te robaste ahí un pedacito de la agenda vacacional muy merecida por toda la comunidad académica de la máxima casa de estudios, que cada día, bueno, pues empuja para que los jóvenes salgan mejor preparados y pues
recuperar un poquito este rezago y mucho mejor decir que tuvimos por la pandemia. Así que chavos, échenle doble de carga, ¿verdad? Abran más de un libro, 2 libros, 3 libros, 4 libros, recupérense porque necesitamos buenos ingenieros, necesitamos buenos médicos, buenos antropólogos, buenos sociólogos, de todo, buenos abogados, buenos contadores. Échenle ganas, chavos, así que a seguir estudiando. Y bueno, precisamente el tema de hoy, Ruth, platicando este tema de la inteligencia artificial, los beneficios. ¿Cómo estamos parados a nivel mundial? ¿No? Veníamos platicando y ahorita en el corte, bueno, pues yo recuerdo, y tú lo referías ahorita, que decían, bueno, se espera que en los 70s, en 7, 8 años ya quede lista la IA. No sucedió. Y de alguna manera creo que generación tras generación ha tenido esa expectativa. Y te decía de la película Odisea del Espacio de 2001, que bueno, pues al final de cuentas es una película de culto que está centrada al final del día en un sistema de inteligencia artificial. Pero bueno, hoy en día que ya después de haber visto a Blue, luego vino Watson de IBM, ¿quiénes lideran este mundo de la inteligencia artificial y bueno, cuál es el contexto a nivel internacional? Claro, en este caso realmente, a diferencia de lo que ha pasado en otras áreas, donde son las universidades quienes llevan la batuta, ¿no? Sí. Siempre llevan el liderazgo de la investigación. En este caso son las industrias. Google, Facebook, Twitter, Amazon son quienes están llevando la batuta en el desarrollo de la inteligencia artificial, precisamente por todas estas aplicaciones que hay alrededor de ellas, ¿no? El científico más reconocido en el área, Andrew Ng, de Stanford, fue quien fundó lo que se llama Google Brain, y ellos son quienes empezaron a desarrollar todas estas... de hecho, nosotros trabajamos con muchos de los kits que ellos desarrollaron para Python, que es uno de los lenguajes de programación que más se utiliza en el área de inteligencia artificial. Y ellos son los que llevan justo la batuta, hacia dónde vamos, qué es lo que vamos a ir haciendo. Y lo empezamos a ver ya en los 2006, 2012, que empezábamos a ver, por ejemplo, que tú empiezas a buscar algo en Amazon y te empieza a mostrar, esto también te puede interesar, te puede servir. Todo este análisis que empezaron a hacer de cuáles son tus preferencias, y que se han visto empleados mucho en todo lo que son las redes sociales. Claro. Entonces ellos son quienes van a la cabeza, y ya estaba viendo porcentajes de cuántas patentes se han estado tratando de realizar sobre inteligencia artificial, y solamente el 30% viene de universidades. El resto, o sea, el 70% es privado. Wow. Sí, y quien está llevando el liderazgo en esto es Estados Unidos. Todas las empresas basadas en Estados Unidos, Tesla, Google, Facebook, Twitter, todos ellos son los que están llevando justo el liderazgo de qué desarrollar, cómo desarrollarlo y cómo hacerlo, y sobre todo dónde aplicarlo. Muchas de estas herramientas sí las están dejando libres para que precisamente la comunidad científica pueda ir haciendo uso de ellas. Teras, TensorFlow, TensorFlow es una herramienta desarrollada justo por Microsoft, igual que Keras, desarrollado por Google. Todas estas herramientas tratan entonces de darles estas capacidades también a las universidades, y dentro de las universidades quienes van llevando la batuta es Stanford, que justo ahí es donde está Fei Li, que también es una de las fundadoras de Google para el Brain Google, y luego lo que fue todo la parte de cloud computing de Google, y ellos son los que están llevando la batuta en Stanford. Y otra de las universidades que también está bastante activa es Carnegie Mellon, y el MIT, el Massachusetts Institute of Technology. Esas son las universidades que más liderazgo tienen en el área, seguidos justo en muy cercano lugar por China. China está metiéndole acelerador. China está metiendo una cantidad de recursos impresionante para el desarrollo de la inteligencia artificial, y realmente está muy cercana de Estados Unidos. Sí se está viendo una competencia fuerte, y justo después de ella ya viene Canadá, Corea, Japón, que están justo detrás de ellos también, metiendo muchísimos recursos para todo lo que es el desarrollo de la inteligencia artificial.
Y ya más atrás queda Europa. Europa como que quedó más rezagado en esta carrera. Y bueno, y no se diga de América Latina. América Latina. ¿En Latinoamérica hay algún tema que se esté siguiendo? Digo, no sé, Brasil, México, pues algunas de las potencias que pudiéramos considerar en el marco latinoamericano. ¿Hay algún que hacer al respecto? Justo las universidades que en Latinoamérica llevan más la batuta es justo Brasil y Chile. México está empezando a llegar, ya ¿no? Podemos ver ya un incremento importante de las publicaciones y está tratando de empezar a llegar a pero sí hace falta más apoyo en cuanto a los proyectos de investigación, mayor recursos para que podamos... Como te mencioné hace un momento, sin las tarjetas gráficas, sin todo ese poder de cómputo y toda esa memoria, no se puede quedar todo simplemente en ideas. En ideas, o sea, si no tienes también la infraestructura, el hardware, como dicen, pues simple y sencillamente no avanzas, ¿no? Así es, entonces eso requiere de una inversión importante para poder tener todos estos medios para poder realmente hacer posible esto. La pandemia fue un paso hacia atrás en todo lo de que es producción de circuitos integrados. Yeah. Hace un año comprar una tarjeta gráfica era muy difícil, ¿no? Ahorita ya se empieza a recuperar la producción, ya se empieza a hacer, pero aún así siguen estando todavía de difícil acceso para todas las universidades. Entonces realmente sí se requiere mayor apoyo gubernamental en esa parte para poder tener mayores recursos para tener toda esa infraestructura necesaria y sobre todo, claro, las universidades también tenemos que ir haciendo nuestro paso en ir incorporando toda esta nueva información dentro de nuestras carreras para que realmente podamos ver que en unos años podamos realmente llegar a alcanzar este tren que se nos va, ¿no? Se nos va y que nos tenemos que subir así sea en el cabús, pero treparnos al tren al final del día. Y fíjate, algo interesante que aquí yo estoy viendo es cómo se demuestra, y digo, esto es históricamente evidenciado, en el que la vinculación academia-empresa, pues de alguna manera funciona, ¿no? Y está funcionando, porque vamos, escucho Stanford, escucho el MIT, pero también se escucha Google, se escucha Tesla. Bueno, pues al final de cuentas, alguien pone pues la parte intelectual, alguien, o ambas partes, alguien pone la parte financiera, que es sustancialmente valiosa e indispensable para cualquier desarrollo de proyecto tecnológico, de ciencia frontal de cualquier tipo. Y bueno, por el otro lado, fíjate también, yo ahorita hacía un poquito remembranza de lo que vemos sobre todo en redes sociales, de esto del chat GPT, ¿no? Y luego pues también en las redes sociales, mientras uno está scrolleando, que en Instagram, que en Twitter y todo eso, que las mejores apps de IA, ¿no? Y piensa uno que al final de cuentas, yo he escuchado gente que por ahí dice, es que la inteligencia del chat GPT, y piensan que se circunscribe en eso, ¿no? Cuando de repente uno empieza a ver el mapa tecnológico de apps desarrolladas mediante IA, y es gigantesco, ¿no? Es brutalmente lo que está desarrollando. Esto quiero pensar, se desarrolla a partir de la base de lo que ha hecho, por ejemplo, Google y estas empresas de universidades, para que ya la gente a partir de ahí desarrolle otras apps, me imagino, ¿no? Sí, de hecho, por ejemplo, tú puedes crear tu propia página. Ajá. Y traer a través del kit que OpenAI, que es quien está detrás de ChatGPT, te puede permitir traer todo su conjunto de herramientas y tu página puede parecer como que tiene toda esa inteligencia artificial, pero si realmente estás usando ChatGPT detrás de eso, ¿no? Ah, ya. Entonces, sí te está dando mucha información, pero realmente también... al final de cuentas es una herramienta. Yo lo veo más como una evolución de un motor de búsqueda, porque ChatGPT te da toda esta información. Tú puedes preguntarle lo que quieras y te va a dar la información, que es lo mismo que hacías antes con Google, ¿no? Y de hecho, tan famosa la frase de googlealo. ¿No? Y pero cuando lo googleas, pues lo que pasa es que te da una serie de páginas que tú tienes que ir leyendo y analizando y viendo qué es lo que sí te sirve y no te sirve. ChatGPT le preguntas algo y te da una respuesta que es básicamente un resumen de todo lo que ya tiene acceso a. Entonces, eso ya te hace que ya sea más fácil encontrar la información. Pero eso no te exime de que tú tengas que estudiarla, ¿no? No, y que tengas algún juicio crítico, más que algún juicio crítico, digo, así la verdad es que yo tuve experiencia en que le puse
le pedí dos cosas a ChatGPT y de verdad me pareció muy interesante porque primero le dije, hazme un listado de efemérides sobre el espacio. Y de verdad es que, soy honesto, pues uno que está metido un poquito en el tema, pues no, había muchas inconsistencias, había errores. Sin embargo, por el otro lado, le pedí un documento, una carta de solicitud escrita en inglés, se lo solicité en español y wow. O sea, ahí fue cuando uno dice, sí, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, una maravilla de documento que dije, esto ni a corrector pasa, ¿no? Pero bueno, vamos a regresar ahorita, estamos justo a la mitad de La Voz de los Expertos, no se vayan, estamos platicando con la doctora Ruth Aguilar Ponce de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Volvemos. No te desconectes, seguimos en La Voz de los Expertos. Regresamos en un momento. En la ciudad de San Luis Potosí, capital, México, transmite Magnética FM XHAWD 101.3 MHz, 5000 watts de potencia, con estudios y planta transmisora en Loma Blanca 198, Colonia Loma Dorada, código postal 78215, transmitiendo en sonido esféreo, Magnética FM, señal sin límites. Paragaus, la marca líder en pararrayos, acoplamiento a tierra, protección catódica y calidad de la energía. Da la hora, la temperatura y la humedad. Es la hora 16:31 minutos. La temperatura 20 grados 3 décimas. La humedad 71%. Sonido esféreo. Magnética FM 101.3. Primera emisora con inteligencia artificial. La mayoría de alimentos procesados están cargados de conservadores, colorantes y saborizantes artificiales que afectan nuestra salud. Si empiezas a leer etiquetas, te darás cuenta que la mayoría de productos tienen palabras que no entendemos y muchas veces son difíciles de leer. Lo mejor es evitarlos todos, pero puedes empezar por saborizantes artificiales. Cuando veas el término sabores artificiales en una etiqueta, quiere decir que es lo que no está en el producto, pero a eso sabe. Por ejemplo, una leche sabor fresa, una paleta sabor naranja o palomita sabor mantequilla. No quiere decir que tenga fresa, naranja o mantequilla, sino sustancias químicas que imitan esos sabores. Y no hay manera de saber qué es lo que realmente significa, porque las mezclas están patentadas y podrían estar hechos con un aditivo o una mezcla de cientos, y la mayoría de ellos son perjudiciales. Los sabores artificiales, como el sabor a mantequilla agregado a las palomitas de maíz de microondas, tienen varias implicaciones para la salud del cerebro y pueden contribuir a las placas que se asocian con el desarrollo de Alzheimer. Ideas por Mane. Sígueme en Facebook, Ideas de Alimentación Sana, y en Instagram, Ideas para Mamás. Sigue informándote de los mejores en La Voz de los Expertos. Estamos de vuelta. De vuelta en la segunda mitad de La Voz de los Expertos. Encantados de estar en este primer programa con la doctora Ruth Aguilar Ponce de la máxima casa de estudios de la Facultad de Ciencias, que bueno, pues toda la gran comunidad académica, universitaria, administrativa, pues de vacaciones. También saludo a todos los que están de vacaciones de los centros públicos de investigación aquí en San Luis Potosí, el IPICIT, el Colsan, los laboratorios que también tiene pues la Universidad Politécnica, la UT, la Metropolitana y todas las universidades privadas. Yo le quiero anunciar que bueno, el
Coposit invita a todos los jóvenes de media superior, de bachillerato y de universidad para que participen en la Feria Potosina de Ciencias e Ingenierías. Esta cierra por allá del 29 de septiembre, así que luego regresando de vacaciones, Ruth, pues a meter sus proyectos de investigación, a meter todo lo que hayan hecho durante el último ciclo escolar para que participen en la Feria Potosina de Ciencias e Ingenierías, que bueno, esta feria se realizará el viernes 27 de octubre, ya el Coposit le estará anunciando a través de las redes sociales exactamente dónde se realizará este magno evento, y que bueno, qué más decir, y debido a la calidad académica y de investigación que tiene San Luis, Ruth, pues San Luis Potosí es el estado con el mayor número de proyectos ganadores a nivel nacional en las últimas 2 ferias que tiene la Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías, y bueno, pues esta calidad se debe de cuidar, ¿no? Y bueno, Ruth, a mí me gustaría aprovechar un poquito, entrar a este apartado, pues sobre todo también mediático, que hemos visto, y ahorita está de moda, está súper trendy el tema de los actores de Hollywood, ¿no? Enmarcando un poco esto. Vamos, no son los actores en sí, sino los actores están protegiendo a los guionistas, a los escritores, a aquellos quienes, pues ya platicábamos ahorita que el ChatGPT, pues de alguna manera tiene sus bondades, tiene sus contras, tiene sus limitantes, pero bueno, desde la vista, precisamente, tú como investigador, como científica, ¿cuál es esta óptica? ¿Cuál es esta prospección? Porque al final del día luego siento que hay cierta demagogia de las máquinas están acabando con nosotros, y eso hay que ser realistas, luego tiene un impacto en la población fuerte, no medido, no cuidado, no de, a ver, vamos a echarle un poquito de cabeza acá en la azotea y saber hasta dónde está llegando estos comentarios y estas declaraciones que luego impactan tremendamente, ¿no? Desde la óptica de la ciencia, ¿cómo podemos ver hasta dónde va a llegar este tema del ChatGPT, de la huelga de Hollywood? Y también que al final de cuentas Hollywood pues también le ha metido mucho de su cosecha en de que el Terminator, platicamos de estas películas de Odisea, y muchas otras que hay en el camino en los últimos 30 años que se han generado, que bueno, ¿cómo podemos ver a futuro esto? Claro, bueno, yo creo que hay realmente todas estas herramientas como ChatGPT pueden reproducir obras, es decir, tú le puedes pedir, quiero escribir un cuento sobre esto, y lo puede hacer, pero lo puede hacer basado justo en todo lo que nosotros hemos hecho, que los autores realmente, ellos son los que han escrito, y eso es lo que se le da a la red para que aprenda y entienda cómo debe escribir, para que entonces pueda generar algo que realmente, ahí es donde está el punto, ¿no? Realmente puede decirse que es un autor, o simplemente está copiando algunas de las palabras o algunos de los sentimientos que algún autor real puede hacer. Yo creo que ahí es donde entra un poco esta parte política que sí se debería de ir considerando, que son las leyes de autor. Las leyes de autor protegen tu trabajo, pero lo protegen para que pueda llegar a una red neuronal y que pueda extraer la forma en la que tú escribes, y entonces pueda generar ya sea una obra literaria o un dibujo o una escultura basado en lo que tú hiciste. Creo que ahí es donde sí se tiene que modificar esas leyes para proteger justo a los autores, y entonces evitar esto como lo que estamos viendo en Hollywood, ¿no? Donde entonces realmente no puedes decir que es completamente fuera de su autoría. Claro. Aunque realmente no estén escribiendo palabra por palabra, pero usaron sus palabras para generar lo que ahora pueden hacer mediáticamente. Entonces yo creo que es ahí donde nosotros tenemos que empezar a pensar cómo el mundo va a cambiar, y no es necesariamente que va a eliminar a los autores, a los escritores, sino que realmente lo que tenemos que hacer es cambiar las leyes que protegen su obra para que realmente pueda seguir siendo su obra, pueda seguir usándose a lo mejor en estas herramientas y sean lo que realmente deberían de ser, que son herramientas de ayuda para todos nosotros, ¿no? Veíamos, como decías, ¿qué pasa con Terminator? Algún día va a llegar el momento en el que las máquinas van a tomar conciencia, y mencionaba hace un momento que decían, bueno, realmente tú puedes hacer que una máquina, que a través de una red neuronal pueda reconocer, por ejemplo, si tú estás triste, si estás contento, qué emoción está expresando tu rostro, pero no puede comprender
qué es ese sentimiento que estás representándote. Entonces, eso es lo que falta. O sea, la inteligencia artificial solamente puede reconocer las características que tienes cuando estás expresando las emociones, pero no es capaz de comprender esa emoción. Y por lo mismo no tiene conciencia. Y al no tener conciencia, no podría evolucionar al grado de decir: voy a tomar sobre el mundo porque ustedes no saben cómo llevar el mundo, ¿no? No saben cómo controlarlo. Claro. Realmente esa conciencia no está ahí, estamos exageradamente lejos de llegarlo, y realmente lo que estamos haciendo es más bien tratar de reproducir la forma en la que nosotros podemos realizar tareas, ¿no? Por ejemplo, para nosotros es muy simple desde que somos niños distinguir qué es un gato de un perro. Pero poner eso en reglas específicas de cómo reconocemos que es un gato o un perro es difícil. No podemos llegar a un conjunto de reglas absolutas. Y básicamente lo que estamos haciendo es llevar a la inteligencia artificial para que aprenda de la misma manera que nosotros aprendemos, como a través de mostrarle modelos, ¿no? Que es como nosotros vamos aprendiendo, ¿no? A lo mejor la primera vez vimos puros perros y cuando vemos un gato decimos es un perro y te dicen no, es un gato, y empiezas a corregir. Y es la misma manera en la que están aprendiendo las redes neuronales. Les presentas muchos ejemplos y ellos empiezan a aprender a distinguir. Por ejemplo, en redes convolucionales aprendemos objetos, puede aprender hasta 80 clases distintas de objetos. Nosotros aprendemos millones de clases, claro. Y además, por ejemplo, las redes neuronales pueden reconocer un auto, pero si hubo un accidente y el carro quedó roto a la mitad, quedó volteado, quedó con las llantas hacia arriba, ya no lo puede reconocer. Entonces, y nosotros, no importa cómo se haya quedado el auto, sabemos que es un auto. Fíjate, qué interesante, y yo quiero rescatar dos elementos que dices. La IA se está apoyando de lo hecho por el humano. O sea, nada de que de alguna manera, no, yo creo desde cero, ¿no? No, se está basando en este Big Data, o sea, de alguna manera en este mar y océanos de información que ya fueron generados al final de cuentas por el humano. Y por el otro lado, debemos entender que es herramienta de apoyo, no un sustituto. Y digo, con lo que me dijiste, pues las últimas en sustituir van a ser las mamás jóvenes, porque nadie nos lee mejor que las mamás, que cuando sabemos que traemos algo, que andamos bien, que andamos mal. Y también las esposas, porque luego hay unas muy perceptibles, tú sabes de quién hablo, ¿verdad? Pero bueno, ese es el punto, ¿no? Yo creo que el hecho ahora y la oportunidad que tenemos es, bueno, como docentes, ¿no? Yo de alguna manera veo esta analogía que dices, bueno, el tema de Hollywood, bueno, pues esto lo trasladamos a nivel educativo, es la misma, ¿no? ¿Qué oportunidad debe de haber? Primero, para que el docente pues se ponga rifado de decir, a ver, esto está hecho con ChatGPT. Yo he visto gente que se los encarga en ChatGPT y aún así pues hay manera de valorarlo, ¿no? Porque inclusive hasta pudo haber sido el secreto en cómo se lo pidió el alumno, ¿no? Estos famosos prompts. Y bueno, también comentabas esta parte de asistencia, ¿no? De que no puede generar quizá todo un producto, pero en temas de programación, pues te va ayudando a hacer partes, pero ¿dónde está el truco? En que el humano sepa cómo pedírselo, ¿no? Así es, sí, es completamente, nosotros somos quienes al final de cuentas hacemos todo el análisis, ¿no? Decían, ¿puede ChatGPT sustituir a un programador? Realmente no, porque tú eres el que entiende el problema, lo analizas, lo estructuras, dices, lo voy a resolver de esta manera. Sí te puede ayudar probablemente a resolver un problema muy pequeño que ya tengas, o si ya llegaste a una solución y de repente esta parte no funcionó específicamente, poderte ayudar a destrabar eso que no está funcionando, pero definitivamente todo el análisis, todo el procesamiento, todo lo que te lleva a hacer algo único, solamente lo puedes hacer tú. Pero sí es una herramienta de apoyo, de ayuda. Yo creo que sí, en eso sí nos debemos ir fijando. Yo creo que poco a poco tendremos que ir incorporando todas estas técnicas dentro de nuestra enseñanza, porque realmente sí, yo creo que una de las áreas que menos han avanzado es cómo impartimos clases, ¿no? Cómo vamos haciendo que cada vez sea más fácil para los chicos aprender, ¿no? Seguimos teniendo lo mismo, un pizarrón y un conjunto de bancas, cuando en realidad ya deberíamos estar pensando en una forma más dinámica, ¿no? Y a lo mejor todas estas herramientas sí nos pueden ayudar
hacer más dinámico el aprendizaje para lograr justo que los chicos empiecen a retomar eso que perdieron en la pandemia, ¿no? De repente se quedaban muy absortos en la pantalla por las clases virtuales y se les olvidó hasta escribir, ¿no? Sí, casi la todos, práctica escritural, ¿no? De lectoescritura. Sí. Ahora es muy fácil ver dentro del salón de clases los chicos tomando la fotografía para en lugar de tomar sus apuntes, y eso, yo creo que eso sí podemos ir haciendo que esas herramientas sí tengan un buen uso, no tomando fotografías en el salón de clases, sino más bien en ayudarlos y apoyarlos a que puedan entender más fácilmente los temas, que puedan aprender cómo redactar la pregunta para que ChatGPT les dé la respuesta correcta, pero al final de cuentas solamente van a saber si es la respuesta correcta si leen y analizan lo que les están respondiendo. Absolutamente, y fíjate que bueno, también de alguna manera se traduce en esta capacidad de, en algún momento me tocó estar en docencia en pandemia, y me llamaba poderosamente la atención, pues que, como dices, se te perdían, ¿no? En el limbo. Que bueno, estamos viendo ahora estos sistemas o estas apps basadas precisamente en IA, en que desarrollan a un personaje. Y no sé, me imaginaba pues, Shakira dando una clase de cálculo, ¿no? O sea, alguna animación, pero al final de cuentas queda limitado, ¿no? No hay ese feeling, no hay esa capacidad sensorial que debe de haber entre facilitadores, entre docentes y entre alumnos, en los cuales pues necesariamente va a ser sustituible. O sea, no se puede, o sea, siempre debe haber un ser humano debe estar detrás de todo esto y seguir utilizándolo tal cual como lo es la herramienta. Pues a quienes nos están escuchando, agradecemos como siempre. Nos vamos al último corte aquí en La Voz de los Expertos. No se vaya. No te desconectes. Seguimos en La Voz de los Expertos. Regresamos en un momento. Transmite Magnética FM XHAWD 101.3 MHz, 5000 watts de potencia en sonido esféreo. Magnética FM, señal sin límites. Paragaus, la marca líder en pararrayos, acoplamiento a tierra, protección catódica y calidad de la energía. Da la hora, la temperatura y la humedad. Es la hora 16:46 minutos. La temperatura 20 grados 2 décimas. La humedad 67%. ¿Quieres llamar de tu celular a Magnética? Solo marca 444-128-8384 o el 128-8385. Fácil. El universo del rock. El programa donde encuentras un panorama local, nacional e internacional de la música más importante de esta era. Sintoniza todos los jueves en punto de las 4 de la tarde por Magnética 101.3 FM y Facebook Live. Cada semana tenemos increíbles regalos para ti. Sé parte de este universo, el universo del rock. Sigue informándote de los mejores en La Voz de los Expertos. Estamos de vuelta. Entrando a la recta final, de aquí en La Voz de los Expertos, y bueno, estamos platicando con la doctora Ruth Aguilar Ponce de la Facultad de Ciencias, y bueno, ahorita, y precisamente retomo ese tema, mi estimada Ruth, ahorita platicabas un poquito de la aplicación de lo que está sucediendo, y platicábamos en el corte de tener cuidado a la hora de dónde querer prepararse, con quién prepararse y en qué prepararse. ¿Cuál es el contexto que tenemos ahorita de lo que están haciendo, pues, la máxima casa de estudio de las universidades? ¿Hacia dónde va a virar esto? O sea, ¿hacia dónde se espera que gire esta cuestión de los programas que tuviera orientados a la IA? Y pues también algún caso de las empresas que tengamos aquí en San Luis. Claro, sí, realmente ya muchas de las universidades empiezan a incorporar dentro de su currículo
cursos sobre inteligencia artificial. Obviamente donde mejor se presta es en todas las carreras de computación, de ingeniería en cómputo, ingeniería informática, ciencias de la computación. Aquí mismo dentro de la Facultad de Ingeniería está la carrera de ingeniería en sistemas inteligentes, que también va completamente orientado hacia esto. Pero no es solamente ahí donde sirven estos cursos. Por ejemplo, en ingeniería electrónica, en la Facultad de Ciencias, también incorporamos estos cursos porque, como mencionaba anteriormente, realmente si todo se queda en algoritmos, no se puede llevar a la realidad hasta que haya dónde poder ejecutarlo, y eso es un sistema electrónico, ¿no? Todos los sistemas electrónicos, para que corra en tu teléfono inteligente, tiene que estar en lo que llamamos computing at the edge, que es cómputo en el borde, para que pueda ejecutarse en este tipo de dispositivos, y eso es lo que estamos viendo en ingeniería electrónica, ¿no? Ahí podemos ver cómo se están introduciendo estos cursos para que podamos realmente llevar un sistema embebido hacia aplicaciones en inteligencia artificial. Y yo creo que eso es algo que poco a poco vamos a ir viendo más reflejado en todos los programas, que cada vez se vayan introduciendo este tipo de técnicas que te ayudan al modelado. Se están ocupando mucho en los sistemas económicos para poder hacer predicciones de los ciclos económicos, de cómo viene esta inflación, cómo vamos a salir, y poder diseñar estrategias para salir más rápido de los problemas económicos. Entonces yo creo que esto es algo que vamos a ir viendo, que poco a poco se va a ir introduciendo mucho más en todos los sistemas en todos las currículas, no solamente de una carrera en particular, sino de casi todas que puedan tener algún tipo de impacto, ¿no? Claro, ¿no? Y además lo que decías ahorita en la parte de no solamente para ingenieros, sino en modelado de cualquier tipo de profesión. Digo, aquí sí a las autoridades educativas, a quienes hacen estas revisiones curriculares, esta malla de materias muy muy famosa en cada una de las carreras, en el que deban de considerar esta evolución de las materias o de asignaturas orientadas a la aplicación tecnológica orientada a la profesión en cuestión, ¿no? Es decir, a ver, si yo estoy estudiando licenciatura en administración, ¿de qué manera está impactando la tecnología o la IA? ¿De qué manera, hacia dónde va a virar? Pues el quehacer de un administrador, de un contador, de alguien en agronegocios, que bueno, hoy en día estamos viendo cómo también a nivel satelital, y que luego lo pudiéramos ver muy lejano. Es alguien de la agroindustria, alguien de la parte de agronomía. Oye, pues ya todos, hasta hay invernadores inteligentes y que no son nada nuevos, ya tienen su rato, pero bueno, de ahí de alguna manera tienen que instaurarlo. Ahora, por ahí me preguntaban también, Ruth, fíjate que me decían, bueno, yo puedo aprender en YouTube, o yo puedo estudiarlo en YouTube. ¿Qué tan recomendable, o inclusive qué temas sí o qué videos no? Hasta inclusive si hay canales que uno puede decir, bueno, a este sí, pues le creo, y a otros tener cuidado porque, bueno, hay un mar de información también ahí. ¿Qué tan recomendable es irse apoyando un poquito de estos, pues, canales de streaming tan importante como es el de YouTube? Realmente el problema con YouTube es el hecho de quién te está dando esa información, ¿no? Claro. A veces es complicado establecer quiénes son los que están emitiendo esos videos para saber si realmente son recomendables. Pero, por ejemplo, Google tiene su propio canal de YouTube donde sí tiene muchas de las herramientas que ellos mismos están produciendo todo el tiempo. Entonces, es una buena referencia poder ir tomando los cursos de Google. También hay algunas otras plataformas. Coursera, por ejemplo, que fue justo fundada por los creadores de Brain, Google, que también tienen un amplio aspecto en la inteligencia artificial. Pero yo creo que esos te sirven mucho más cuando ya tienes unas bases fuertes, ¿no? Todo, aunque parezca que es muy simple, todo lo que se está haciendo realmente está basado en matemáticas, ¿no? Las matemáticas están al fondo de todo. Todo lo que se modela en forma estadística y demás, todo está basado en las matemáticas. Y bien dicen, todos los algoritmos de inteligencia artificial son tan buenos como los datos que tienes. Si tus datos tienen un sesgo, tu inteligencia artificial va a tener un sesgo. Entonces, el saber establecer cuáles son esos datos solamente te las da el conocimiento en matemáticas. Entonces, yo creo que eso es algo que sí se tiene que reforzar bien desde nuestra educación básica. Y ya una vez que ya estás en la universidad y estás tomando todos estos cursos, ya tienes esta formación, ahora sí te recomendaría, ahora sí ya después de tener esa formación, empezar a ir por estos cursos de Google en YouTube o por Coursera, que son estas herramientas edX, que son las herramientas que sí ya te van dando
cursos muy específicos, pero si ya tienes una formación previa que ya sobre la cual ya puedes entender lo que te están explicando. Claro, y fíjate, algo tan importante que dices, básico, maestros, jóvenes, las matemáticas. O sea, luego traemos este discurso de mételes computación y mételes inglés. Ok, el inglés es importantísimo, ok, porque gran parte del conocimiento a nivel mundial pues está disponible o está generado en inglés, sobre todo también pues a nivel académico, pero más importante aún, antes de irnos al teclado, matemáticas. Digo, estas herramientas tan básicas y tan funcionales como es la lectoescritura, leer, escribir. Así es. Porque bueno, ya estamos viendo jóvenes que ni leer ni escribir bien saben, mi estimada Ruth. Entonces, está importantísimo. Y por el otro lado, este elemento del pensamiento lógico matemático, ¿no? Yo siempre de alguna manera de los chicos, es que ¿para qué va a servir esa integral o saber derivadas? Es que no se trata que te vayan a pedir en la chamba una derivada o una integral, sino que el tener esa capacidad cognitiva de saber cómo resolver una integral es la que te va a ayudar a resolver los problemas allá afuera, ¿no? Entonces, esto es fundamental. Antes de irnos y despedirnos ya de esta primera emisión de La Voz de los Expertos, Ruth, me gustaría preguntarte tu visión a futuro de lo que va a suceder con la IA. Luego está este enorme fanatismo de que ya queremos ver a veces los cambios, ¿no? Ya queremos ver que el mundo se va a acabar y que las máquinas van a gobernar. Ya hablamos durante toda esta hora que efectivamente no va a suceder, es una herramienta de apoyo, se apoya de lo que ya generó el ser humano, y al final de cuentas el ser humano pues va a seguir continuando al pie de esto, al frente de estas cuestiones, sí apoyándose, y no perder de vista que pues nos tenemos que actualizar, tenemos que estudiar, tenemos que actualizarnos, pero pues bueno, no vamos a llegar a este grado, ¿no? Sin embargo, bueno, a nivel un poquito de perspectiva desde la ciencia, ¿qué podemos ver a futuro de lo que se nos venga en la IA? ¿Qué se espera? Se espera, yo creo que un mayor avance en todas estas aplicaciones. Sobre todo se está viendo mucho el avance hacia la parte de asistencia en el diagnóstico. ¿Por qué? Porque cada vez, para cada enfermedad requieres de un médico que tenga una alta especialidad. Y son pocos, entonces la ayuda al diagnóstico, eso es algo que está muy fuerte. Y también está muy fuerte toda la parte de visión computacional, el poder reconocer qué es lo que está pasando y que no sea tan fácil confundirles cuando simplemente pones algo un poco distinto y ya con eso ya no sabe qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Entonces, más hacia el área de visión computacional aplicada hacia los autos inteligentes, ¿no? Vamos a ir viendo autos que cada vez se van manejando solos, para tratar de evitar mayores accidentes, y eso es donde estamos viendo un gran avance en la parte de apoyo al diagnóstico, mucho hacia los autos inteligentes y mucho hacia logística, ¿no? En el que podamos generar mejores formas de distribución de todo, de todos los productos. Evitar mayores accidentes en las carreteras, como vemos en la 57, que a cada rato un accidente. Cómo poder mejorar esas cadenas de suministro. Ahí es también donde está viendo muchas aplicaciones en inteligencia artificial. Y yo creo que al final sí vamos a ver una transformación en cuanto a cómo se generan contenidos, ¿no? Todo esto de CGI que antes se hacía como muy artesanalmente, ahí también se va a ver. Pero sí creo que para que todos estemos más seguros, sí van a haber cambios también en legislación. Ya están habiendo algunas iniciativas a nivel internacional, no para que no nos gobiernen las máquinas, sino para que sepamos cómo poder interactuar mejor y cómo poder dar esta oportunidad. Por ejemplo, un auto inteligente actualmente no podría estar manejándose solo porque la legislación no permite que eso pase, ¿no? Siempre debe haber un humano al frente del auto. Entonces, ese tipo de cosas es las que van a ir cambiando para irse abriéndose hacia lo que la inteligencia artificial pueda generar. Interesantísimo, y bueno, de verdad que nos ha comido la hora porque traemos tela para rato. Ya tendremos segunda edición, mi estimada Ruth, y bueno, pues encantados aquí en La Voz de los Expertos que nos hayas acompañado. Muchísimas gracias, Ruth. Claro, muchas gracias a todos, hasta luego. Muchas gracias a Ana Alex, y que bueno, como dice, ahí sí dijo Terminator, I'll be back. Así que estamos de vuelta aquí en Magnética FM. Muchísimas gracias al doctor Fernando Maldonado, al licenciado Fernando Maldonado. Ana Alex, gracias en los controles. Nos escuchamos la próxima semana.
Gracias por acompañarnos en La Voz de los Expertos. No lo olvides, todos los martes a las 4 de la tarde por el 101.3 de FM. Esta fue una producción del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Magnética FM. Te esperamos la próxima semana. En la ciudad de San Luis Potosí, capital, México, transmite Magnética FM XHAWD 101.3 MHz, 5000 watts de potencia, con estudios